Le agradecemos al Señor por permitirnos celebrar ya el tercer domingo de Pascua. Obviamente seguimos respirando ese ambiente maravilloso de la resurrección del Señor. El Evangelio de hoy, ahí en San Lucas, nos remite a un momento glorioso en el cual Él se hace presente en la comunidad apostólica. Acababan de llegar aquellos dos peregrinos que regresaron del rumbo de Emaús, que venían. Apenas estaban contándole a los apóstoles cuando el Señor se hizo presente ahí. Hay un paralelo muy fuerte que escuchamos el domingo pasado, precisamente, por el saludo que les dio allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 36. La paz esté con ustedes. Exactamente el mismo saludo que había dado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, en el 21 y en el 25. Inmediatamente se percibe la intención de dejar en claro que efectivamente Él tiene las señas de su crucifixión. Vean mis manos, vean mis pies. No duden prácticamente, como le dice a Tomás en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 17. No dudes, sino tú cree. Es para corroborar que efectivamente el resucitado venció aquella experiencia terrible de la crucifixión. Pero el énfasis va a venir en la siguiente parte ahí del Evangelio. Ahí en el capítulo 24, verso 44, lo que ha sucedido es lo que yo les había dicho cuando estaba con ustedes, les dice Jesús, que se tenía que cumplir lo que estaba en las Escrituras acerca de Él. El mejor y el más auténtico intérprete del Antiguo Testamento será siempre Cristo Jesús. Y esa autoridad se la deja a su iglesia. Comenzó a decirles cómo estaban en las Escrituras, lo que iba a pasar con Él, desde la ley de Moisés, los profetas, los salmos, y cómo efectivamente el Señor lo habría de resucitar. Pero viene algo muy interesante ahí en el capítulo 24, verso 45. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué significa? Que si no estamos en la sintonía con el Espíritu Santo que inspiró su palabra escrita, muchas veces nos quedarán muchísimos como puntos desconocidos o difíciles de interpretar. Por eso hay que estar en esa sintonía con el Espíritu Santo para comprender las Escrituras. No solamente es venir a escuchar la palabra de Dios, qué bueno, pero no lo es todo. Y la bofetada nos la da Santiago en su carta, capítulo 1, verso 22. No se contenten con recibir la palabra de Dios, engañándose a sí mismos, pónganla en práctica. Si esa palabra no toca el corazón y nos hace cambiar de actitud, de mentalidad, configurándonos realmente con Cristo, si esa palabra no tiene un efecto en nosotros, pues se queda nomás como una bonita noticia o un mensaje que nos motiva, pero no mueve la vida a transformarla. El hecho de que Jesús abra el entendimiento para conocer las Escrituras significa, póngase en esa relación con Dios que espera de usted, que espera de la humanidad, y a través de su palabra encontrará la vida que Dios quiere comunicar. Voy a mencionar algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento de la fuerza, de la autoridad de la palabra de Dios. Profeta Isaías, capítulo 50, verso 4.
Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído como la de un discípulo para recibir su palabra. Esa debe ser una actitud fundamental en el verdadero creyente. Escucha atenta la palabra del Maestro con mayúscula. Haz corazón dispuesto a recibir lo que viene de Dios. Porque creen que desde el libro del Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, y que la retomará Jesús después en Mateo 4:4, nos va a decir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano necesita de la palabra de Dios. ¿Cuántos se siguen afanando nada más por el bien material, corporal, físico? Pero no hay un alimento interior espiritual como la palabra de Dios, la oración, y en muchos casos, si es posible, la Eucaristía. Y el Señor nos aclara, no solo de pan vive el hombre. Está incompleto el ser humano que no busca a Dios, no ha encontrado su misión como debe ser en el proyecto de Dios. También nos dice a través del profeta Isaías, capítulo 66, verso 2, ¿en quién va a poner sus ojos el Señor? En el humilde, en el abatido, en el que se estremece ante mi palabra, el que tiembla ante mi palabra. Atrae la mirada de Dios el corazón humilde, como en el caso de la Santísima Virgen María, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Isaías 66:2 ya lo había dicho. En ese pondré mis ojos, en el humilde, en el abatido, en el que se estremece, en el que tiembla ante mi palabra. Es decir, el que no es indiferente, el que todavía se siente cuestionado, le arguye, lo reprende, lo hace replantear su vida, dice, en ese voy a poner mis ojos. Otro gran testimonio ante la palabra de Dios es el profeta Jeremías, capítulo 15, verso 16. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Estaba Jeremías ávido, deseoso de recibir la palabra de Dios, que aunque lo quisieron matar, lo echaron a un pozo, lo rechazó la gente, donde encontró su fortaleza y su paz en la palabra de nuestro Dios. Cuantas palabras encontraba las devoraba, símbolo de que estaba hambriento de Dios, necesitado de su palabra. ¿Y qué le provocaba cuando llegaba esa palabra? La alegría, la paz, el gozo a su corazón. No era una palabra más de entre tantas, era la palabra misma del Señor nuestro Dios. Si nos vamos, por ejemplo, ya al Nuevo Testamento, San Pablo nos va a decir en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. La palabra de Cristo no es una más de entre tantas que se nos pronuncia. Es la palabra del mismo Dios que se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra naturaleza. Y por eso podremos decir un día, quizá como Pedro, ahí al final del discurso del pan de vida, Juan 6:68, Señor, ¿a dónde hemos de ir? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Veamos la fuerza de la palabra que debe de tener del Señor en nosotros, si es recibida auténticamente. Nos alienta, nos impulsa, nos anima, nos alegra, nos motiva, si estamos en esa sintonía. Veamos de una manera muy natural en nuestra convivencia diaria el valor de la palabra hacia los demás. En un ambiente de familia,
Si la palabra es buena, es edificante, es constructiva, suscita también en nosotros una reacción buena, positiva, edificante. Si aquel esposo, aquella esposa le dice al amanecer, hermosa, preciosa, guapa, bendito el día que te conocí, la señora encantada de la vida. Pero qué tal si le dice amaneciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo roncas? Ya me caíste gorda. Yo sé que eso no sucede, ¿verdad? Me lo invento. Pues la pobre señora se levanta toda agüitada, o el señor al revés. Y que se despertó en la madrugada y prendió la tele, no le importó si la esposa o el esposo tenía sueño, él prendió la tele. Eso me lo estoy inventando también, ¿verdad? Y a veces se levantan a ir a la sala, a dormir a otro lado. Acciones, actitudes, palabras tienen una reacción, tienen un efecto. Y si es una palabra cargada de amor, de cariño, de ternura, eso suscita también una buena respuesta. Pero si son palabras cargadas de veneno, de dardos, de ataques, de rechazos, eso hiere, eso lastima. Cuando tomamos la palabra de Dios como un mensaje de amor en orden a nuestra salvación, en orden a encontrar nuestra realización como discípulos, pues nos edifica, nos construye, nos impulsa. Y todo partió de que Jesús se puso a explicarles y abrirles el entendimiento sobre las Escrituras para que las comprendieran. Y cómo se habría de predicar en su nombre, partiendo de Jerusalén hasta los últimos confines, la necesidad de acercarse a Dios para el perdón de los pecados. Los apóstoles tendrán pues esa gran consigna: predicar, anunciar, llevar la palabra. Por eso nos topamos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya ese Pedro valiente y firme, movido por el Espíritu. Capítulo 3, verso 13, Hechos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Vean con qué firmeza y con qué contundencia. Ya no tiene temor si lo rechazan, si lo encarcelan o vengan consecuencias dramáticas. Dice ahí, rechazaron al santo, al justo, y le dieron el indulto de un asesino. ¿Hasta dónde llega a corromperse el corazón humano cuando no vemos la vida desde la perspectiva de la fe? Al grado de sentenciar a Cristo como si fuera un malhechor. Pero Dios lo ha resucitado, dice la Escritura. ¿A qué nos lleva todo eso? Pues a retomar siempre nuestra identidad de auténticos discípulos de Cristo, del que ha resucitado, del que ha ascendido glorioso, que después meditaremos. Nos ofrece esa vida nueva y definitiva a cada uno de nosotros. Que nos dé la gracia de perseverar en esta fe y que valoremos cada día precisamente la riqueza de la palabra de nuestro Dios que ha llegado a nosotros.